El día de hoy vamos a trabajar en esta segunda sesión de nuestro curso propedéutico, la segunda parte de la asimilación. Recordemos que uno de los grandes temas que se abordan dentro de la fase del español es la lectura de comprensión. Este tema es fundamental porque una persona que no sabe leer, no sabe comprender, no sabe asimilar. Por eso, uno de las preocupaciones de los programas es justamente incidir en esta fase técnica. Y en esta sesión número 2, dentro de la temática de la lectura de comprensión de textos, vamos a ver el segundo momento de la asimilación. Ya aplicamos nosotros la primera fase cuando ustedes integraron el resumen del texto. ¿Qué fue lo que hicieron? Realizaron una primera lectura, luego comenzaron a establecer el resumen en el momento en que identificaron cada párrafo. Es decir, si nuestro texto está conformado por 8 párrafos, cuando ustedes elaboraron el resumen, ¿qué fue lo que hicieron? Sacaron los enunciados principales del párrafo 1, del párrafo 2, del 3, hasta llegar al párrafo número 8. Cuando eliminaron ustedes los enunciados secundarios, ¿qué estuvieron haciendo? La reducción del texto. Cuando ustedes realizaron esta primera fase, que fue el resumen, se puede decir que conservaron el estilo del autor, predominó el estilo del autor, porque ustedes simple y sencillamente estuvieron ubicando los enunciados del párrafo 1, del 2, hasta el número 8, sin modificar absolutamente nada. Se puede decir que el texto se redujo a lo que los lingüistas llaman la estructura profunda de los textos. Una vez que tenemos esta primera lectura, que es una lectura fundamental para poder lograr la comprensión, vamos a pasar a lo que es la síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es reconstruir el texto proponiendo combinaciones nuevas. No es el criterio de reducción, porque algunos de ustedes quizás piensen que la síntesis es todavía menos que el resumen. Ese no es el criterio para poder determinar lo que es sintetizar. Sintetizar es reconstruir el texto proponiendo combinaciones nuevas. ¿Qué podemos decir? Que cada lector elige el contenido con el que reconstruirá el texto. Que si el texto tiene 8 párrafos, existen 7 posibilidades para reconstruir la textualidad. Cuando nosotros tenemos el resumen y una vez identificados los enunciados principales, si yo puedo reconstruir el texto comenzando por los contenidos del párrafo 4 hasta conformar el 3, el 2, el 6, el 7, el 8, el 5 y el 1, y lo integro en una redacción coherente, entonces estoy elaborando la síntesis. Por eso se dice que en la síntesis predomina el estilo del lector. Es, y valga la analogía, cuando nosotros vemos una película, si yo les digo a ustedes, a ver, díganme de qué trató la película, pero de manera breve, estamos hablando de un resumen.
y como es un texto literario, a ese trabajo de reducción se llama paráfrasis. Si estamos hablando de un texto académico o un texto científico, entonces se denomina resumen. Cuando volvemos a la analogía de la película, si yo les digo, a ver, de manera breve, díganme de qué trató la película, estamos en esta primera fase de la asimilación. Pero si yo les digo, cuéntenme la película comenzando por el final o comenzando por el medio del argumento, y ustedes tienen la capacidad de reconstruir coherentemente el argumento de la película, entonces estamos hablando de este proceso de síntesis. Cuando hablamos nosotros de la asimilación de un texto, forzosamente tenemos estas dos partes. No podemos integrar directamente la síntesis si no tenemos el presupuesto, que es el resumen. Podemos decir entonces que la síntesis es un procesamiento de información donde el lector, una vez que ha leído y comprendido el texto, lo puede integrar con sus palabras, proponiendo combinaciones nuevas. Esta va a ser la segunda actividad que se va a registrar. El texto que ustedes ya tienen en resumen, ahora van a colocar en la parte de arriba del trabajo que van a entregar, actividad número 2, síntesis del texto. Y de esa manera ya tenemos el segundo momento del proceso de evaluación, que viene siendo esta actividad de la síntesis. Quiero comentar que el procesamiento de la información no es nada más esta primera fase, que es la asimilación. Hay un segundo momento que es la acomodación, que vamos a ver en las clases posteriores. Un tercer momento viene siendo después de la acomodación, el almacenamiento de la información, y en un momento posterior viene siendo la transferencia. Nosotros vamos a trabajar esos procesos para poder entrar en lo que es el procesamiento de la información. Si un estudiante no tiene la capacidad de resumir, sintetizar, acomodar la información, almacenarla y transferirla, no puede comprender los textos científicos o los textos académicos. Muchas gracias.